Buenos días. Es un placer daros la bienvenida a una nueva edición de las jornadas del Bachillerato de Investigación del IES Juan Gris. Este año con esta modalidad online, debido a las circunstancias que todos estamos viviendo, y esperamos que todo funcione sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Bueno, quiero empezar recordando el inicio de este programa o este proyecto, que es un proyecto voluntario para los alumnos y para los profesores y que empezó en el IES Octavio Paz con su director, José Ángel de Juan, al que le mando un saludo, y otros profesores como Alberto Higuera, un profesor muy querido por todos, jubilado ya y que ha sido el coordinador del proyecto hasta este curso. También estaban en esos inicios Gregorio Rosa, Goyo, nuestro jefe de estudios, y ahí se han ido incorporando todos los nuevos profesores en la nueva etapa del IES Juan Gris, que se han unido con gran ilusión, participando como profesores tutores de proyectos, a los que les doy a todos la enhorabuena por hacer ese trabajo, pero también hay más participación, pues hay que estar de miembros de tribunales y hay veces en otras tareas de ayuda para los trabajos. A todos os doy las gracias por ese trabajo extra y por la ilusión que le ponéis. Pero también a quien no puedo olvidar es a vosotros, a los alumnos. Gracias a todos por esa ilusión que tenéis, esas ganas de saber, de aprender y de hacer más cosas que aquellas del día a día de las clases, el curso. Y lo que os deseo es que esa curiosidad que os acompañe a lo largo de vuestra vida y que no la perdáis, porque es muy importante. También quiero dar la enhorabuena a todos vosotros por haber llegado aquí, pero también a vuestras familias que os han acompañado en este camino y que también están ilusionadas viendo todo lo que estáis consiguiendo. Ya poco más que decir y le paso, bueno, que disfrutéis estos días de estos trabajos, os lo habéis ganado, y ya cedo la palabra a Javier Murillo, que es el profesor coordinador del proyecto, este curso. Adelante, Javi. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos. Para nosotros la verdad es que es un orgullo, ¿no? El tener este programa en el instituto y el poder estar aquí con vosotros, ¿no? Celebrando las jornadas, ¿no? Relativas a este año, ¿no? Evidentemente, pues no lo estamos haciendo en las condiciones que nos hubiera gustado, pero pensamos que al final va a salir un acto que seguro que va a ser bastante interesante, ¿no? Nos parecía además que después de que los chicos llevaran trabajando en sus investigaciones, ¿no? Durante un año y medio, pues había que ofrecerles este final de fiesta, ¿no? Lo más, digamos, adecuado posible, ¿no? Al trabajo, ¿no? que habían realizado hasta ahora, ¿no? Os decía que es un orgullo porque, bueno, es un programa que costó arrancarlo, ponerlo en marcha, pero ya dejamos unas cuantas ediciones, ¿no? Ha hablado ya Carmen de todo el recorrido y para nosotros es importante porque creemos que nos permite ofrecerles una visión distinta a los alumnos acerca de lo que es la educación y es un programa en el que ellos pues se sienten bastante cómodos porque aparte de que pueden elegir, ¿no? qué temas de investigación van a desarrollar, lo hacen, digamos, desde otras perspectivas, aplicando otra serie de metodologías y, bueno, la verdad es que nuestro objetivo es el de intentar inocular, ¿no? Ese interés por la investigación que esperemos que les quede ahí, ¿no? Que de alguna manera permanezca en ellos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues al final creemos que es algo importante, ¿no? Porque aparte de que ellos puedan tener después su compensación académica, ¿no? Realmente lo que se llevan del bachillerato de investigación, pues yo creo que es algo distinto, ¿no? Y algo mucho más importante para ellos, ¿no? No solamente, digamos, todo lo que puede llegar a implicar, ¿no? En su trayectoria académica, profesional posterior, sino también pensamos que el contacto con otras personas, ¿no? Porque al fin y al cabo, de una manera u otra, en todos sus trabajos, pues tienen que acabar contando con otras personas que les acaban aportando, ¿no? Diferentes puntos de vista, diferentes recursos
y pensamos que también es algo importante, ¿no? para ellos. Que realmente, pues bueno, son los verdaderos protagonistas, ¿no? Los que sustentan este programa, ¿no? Y también me gustaría dedicarle, ¿no? esta edición tan especial a Goyo, ¿no? Que sé que o sea, es una edición especial para él. Y ha hablado Carmen del recorrido de este programa. Y yo creo que, bueno, Goyo es la persona, ¿no? Que estaba ahí desde el principio impulsándolo, ¿no? De manera más potente. Él ha sido coordinador, ¿no? Durante varios años del programa, ha sido tutor de infinidad de trabajos, tribunal de muchos otros. Pero bueno, yo creo que por encima de todo ello, digamos que lo que ha hecho ha sido una apuesta firme, ¿no? Por traer la investigación que, bueno, habitualmente la asociamos a lo mejor a otros ámbitos superiores, a la universidad, a otros centros, ¿no? Y él, digamos que desde un primer momento, pues creyó en la posibilidad, ¿no? De que en secundaria, ¿no? Se pudieran hacer trabajos de investigación rigurosos, ¿no? Que fueran atractivos para los alumnos. Y yo creo que todo ello, digamos, lo ha sabido plasmar, ¿no? En un programa que es muy interesante, ¿no? Y que evidentemente es un programa colectivo, pero en el que yo creo que su figura es fundamental, ¿no? Y bueno, ya os digo, ¿no? Que esto no es que me lo inventé yo, sino que él ha sido tutor, como os decía, ¿no? De varios trabajos, ha tenido reconocimientos, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, pues ya os digo, ¿no? Son unas jornadas especiales para él y yo creo que se merece, ¿no? Que se las dediquemos, ¿vale? Os paso a explicaros, ¿no? Un poco el programa de estos 2 días. Tenemos 6 trabajos de investigación, tenemos una temática variada. Hoy vamos a tener un trabajo sobre astronomía, otro sobre música, muy interesante. Tenemos también, cerramos, ¿no? Con un trabajo vinculado, ¿no? A la innovación pedagógica. Ahora os presentaré, ¿no? Cada uno de ellos. Pero tenemos una temática variada, ¿no? Y vamos a dedicarle en esta primera sesión, pues 1 hora a cada trabajo. Mañana, digamos que tendremos el mismo formato. Arrancaremos a las 10 con un trabajo sobre el bilingüismo. A continuación tendremos otro sobre la perspectiva feminista, ¿no? en la literatura, y cerraremos las jornadas con un trabajo sobre la situación actual de la prostitución en España, ¿no? Entonces, vamos a dedicarle 1 hora a cada trabajo, que va a quedar aproximadamente, ¿no? Y va a quedar repartida de la siguiente manera, ¿no? Los alumnos presentarán su trabajo en los primeros 20 minutos y a partir de ahí daremos la palabra al tribunal. El tribunal, bueno, como hacemos habitualmente, pues va a quedar conformado por un par de profesores del centro, que son los que han corregido la memoria escrita, y también tenemos un invitado externo para cada uno de los trabajos, ¿no? Ahora, a medida que vayamos haciendo la presentación de cada uno de ellos, os iré presentando también a las personas con las que contamos y a las que agradecemos, ¿no? El esfuerzo que hacen por estar aquí con nosotros, ¿no? Participando en estas jornadas, ¿no? Digamos que el tribunal, pues, después de la defensa de los trabajos, procederá a hacer algunas preguntas, ¿no? Aclaraciones, sugerencias, que los alumnos tendrán oportunidad de responder, ¿no? Y también me gustaría comentar que vais a tener la posibilidad, ¿no? Todas las personas que estéis siguiendo este acto, de hacer preguntas. Como lo estamos retransmitiendo a través de YouTube, no teníamos muy clara, ¿no? Cuál era la mejor vía de daros esa posibilidad, ¿no? De hacer preguntas a los alumnos que están defendiendo su trabajo. Y finalmente hemos optado por lo que creemos que puede ser más operativo y más ágil, ¿no? Y es que las preguntas que tengáis que hacer o los comentarios me los podéis enviar a mi correo, ¿de acuerdo? Y yo me encargaré de transmitírselo a los alumnos, ¿vale? Mi correo es javimurillo@iesjuangris.com. Ahora en cada una de las presentaciones lo repetiré, ¿de acuerdo? Para que tengáis la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que estaría muy bien, ¿no? Que son trabajos muy interesantes, ¿no? Ahora veréis que cada uno de ellos se centra en aspectos muy concretos y, por lo tanto, digamos que los alumnos nos van a dar una visión bastante profunda, ¿no? Sobre los diferentes temas que han tratado, y seguro que son presentaciones que suscitan interés. Y ya os digo, yo os animo a que intervengáis, ¿no? Haciendo vuestras preguntas, ¿no? Y lo que iremos haciendo,
pues será ir, una vez que acabemos, ¿no?, con el turno de preguntas, cerrando cada una de las presentaciones y, digamos que daremos paso, ¿no?, a la siguiente defensa, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, nada más, comentaros simplemente que aparte de que se esté retransmitiendo en directo estos actos de defensa, que sepáis que se van a quedar también grabados, de tal manera que los podréis consultar, ¿no?, en el canal que tiene el instituto en YouTube, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora yo creo que una vez que vayamos empezando con las presentaciones, pues os iré dando indicaciones concretas, ¿no?, a cada uno de los miembros del tribunal, que seguro que ya estáis por ahí escuchando, ¿de acuerdo? Y aprovecho además para animaros, ¿no?, a los miembros del tribunal del primer trabajo a que reviséis vuestros correos y que aceptéis las invitaciones, ¿no?, a la reunión de Meet para la que se os ha convocado, ¿de acuerdo? Y así podemos empezar con la primera presentación, ¿de acuerdo? Muchas gracias y, bueno, no solamente a los que estáis ahí escuchando, sino también a todos los profesores y alumnos y familias, ¿no?, que de una u otra manera, pues, apoyéis este proyecto. Vamos a arrancar con el primer trabajo. El alumno que lo ha realizado es Álvaro Morales y él nos va a presentar un trabajo muy interesante que continúa con una línea de investigación que se ha visto en el instituto, ¿no?, bastante relevancia, ¿no?, que, digamos, tiene por título El cielo de la luna, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a contar con dos profesores del instituto en el tribunal. Tenemos al profesor Alberto Corrales y a la profesora Maite Fernández de Filosofía. Alberto es de Matemáticas, que son los encargados de evaluar este trabajo. Y contamos con un invitado muy especial, ¿no?, creo yo, ¿no? Él es Miguel Gómez. Actualmente él es astrónomo, ¿no?, profesional en el Observatorio Nacional. Y bueno, esto ya por sí justificaría, ¿no?, que estuviera aquí evaluando el trabajo de Álvaro, ¿no? Pero es algo más, ¿no?, porque digamos que fue es antiguo estudiante, ¿no?, del Instituto Juan Gris y digamos que fue uno de los pioneros, ¿no?, en empezar a trabajar, ¿no?, de esta manera. Él realizó, yo creo que hace ya ahora, quizá no lo pueda aclarar él, ¿no?, hace una década, ¿no?, un trabajo sobre estrellas dobles tutorizado por Gregorio Rosa y participó en el certamen de jóvenes investigadores, que es el certamen, digamos, de mayor relevancia, ¿no?, a nivel nacional, promovido por el IJUVE y el Ministerio de Educación. Y, bueno, pues tuvo éxito, ¿no?, tanto que fue elegido para representar, digamos, al país en el certamen que se hace a nivel europeo. Y, bueno, pues como os comentaba en la presentación, ¿no?, parece que a partir de este trabajo, ¿no?, descubrió cuál podía ser su verdadera vocación, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros a los tres que estéis aquí y especialmente a Álvaro, ¿no? Álvaro Morales, que va a ser el encargado de presentarnos su trabajo. Le vamos a dar la palabra para que durante los próximos 20 minutos lo haga. Sí que voy a pedir a los miembros del tribunal que desactiven su micro y su cámara. Yo también lo voy a hacer en cuanto me callo rápidamente para dar el protagonismo a Álvaro. Cuando él acabe con su presentación, sí que os pediría que os volvierais a activar la cámara a los miembros del tribunal para de esa manera poder, digamos, interactuar con él de manera más ágil, ¿vale? Y que nada, por mi parte nada más, doy la palabra a Álvaro, que seguro que nos va a contar un trabajo muy interesante. Gracias. Bueno, pues como ya ha dicho Javier, mi nombre es Álvaro Morales y voy a hablar sobre mi proyecto de investigación al cual me he dedicado este último año y medio. Se titula El cielo de la luna. Este proyecto me atrajo principalmente por ver cómo sería el cielo desde la superficie de la luna, pues se trata de algo que muy probablemente ninguno de nosotros lo vayamos a ver en la realidad. Por otro lado, también quería ver si era capaz de llevar a cabo este proyecto. El estudio de los astros es algo que siempre ha despertado la curiosidad humana, de qué están compuestos o cómo se comportan, así como las posibles perspectivas que se obtienen desde estos. Ya desde las primeras misiones espaciales había un gran interés en fotografiar la Tierra, y en 1968 los astronautas del Apolo 8 lograron obtener esta fotografía de la Tierra desde la órbita con la Luna. Además, se han
hecho multitud de recreaciones artísticas o proyectos similares, como por ejemplo El Sol desde Mercurio y El Sol desde Urano por Ron Miller, o el proyecto realizado en este mismo instituto hace 3 años por Sergio Checa, titulado Cielos en otros planetas. En este proyecto se han considerado los astros empleados, esferas, y las órbitas que estos realizan se han considerado círculos, circulares. Durante todo el trabajo se emplean coordenadas cartesianas, x e y, sin entrar en 3 dimensiones, coordenadas polares, mediante un módulo y un ángulo, y coordenadas celestes, más concretamente altitud y azimut. La altitud se trata del ángulo entre el horizonte y el objeto estudiado, y el azimut es el ángulo entre el norte y el objeto estudiado. También es necesario conocer la latitud y la longitud para situar puntos en la superficie de la Tierra y de la Luna. A continuación veremos el objetivo, los resultados, la simulación 3D y la conclusión. Decir que el apartado de resultados es el más importante, y en este se incluyen otros bloques, en los que se comienza estableciendo gráficos con la geometría básica del problema, después se calculan puntos de orbitales terrestres y de orbitales lunares, y finalmente se calculan las altitudes respecto de la superficie de la Luna. Para empezar, lo primero fue establecer un objetivo, el cual estaba más o menos claro y se fue puliendo poco a poco. Finalmente el objetivo fue conseguir realizar una simulación de cómo se vería el cielo desde la superficie de la Luna a través de una simulación analítica, es decir, mediante cálculo, y una simulación virtual, en la que se emplea un motor de videojuegos llamado Unity, que veremos más adelante. Todo esto en el periodo de un año terrestre con intervalos de un día. Antes de entrar de lleno en la simulación analítica, era necesario desarrollar ciertos gráficos con los vectores y ángulos empleados para poder visualizar la cuestión con mayor agudeza y lograr comprender cómo se iba a llevar a cabo el proyecto. Además, estos fueron de gran utilidad cada vez que surgía alguna duda o parecía que el proyecto estaba atascado. Al principio se establecieron un par de gráficos sencillos que incluían los vectores y las órbitas empleadas. Estos se fueron mejorando y adaptando a las necesidades del trabajo, quedando finalmente 4 gráficos. El primero de estos muestra las relaciones vectoriales entre el Sol, la Tierra y la Luna. Como vemos, cada uno posee su propio eje de coordenadas, ya que el Sol se utiliza como origen de coordenadas en el que se sitúa todo, pero la Tierra y la Luna tienen sus propios ejes de coordenadas que rotan y se trasladan a la vez que lo hacen sus astros. En el segundo gráfico vemos una ampliación de la Tierra y la Luna, además de nuevos vectores y ángulos. En el siguiente gráfico aparecen los vectores restantes, además del ángulo alfa sub t, que servirá para calcular la altitud de un punto de la superficie de la Tierra respecto de la superficie de la Luna. Y finalmente, en el cuarto gráfico, aparece el ángulo alfa sub s, que servirá para calcular la altitud del Sol respecto de la superficie de la Luna. La primera tarea fue calcular los puntos de orbitales terrestres. Para la mayoría de órbitas se trabaja de la misma manera. Se parte de coordenadas polares y se hace la transformación a coordenadas cartesianas para facilitar el tratamiento de datos. De forma general, la fórmula empleada es la siguiente. Para obtener x se multiplica el módulo por el coseno del ángulo con la horizontal. Y para obtener y se multiplica el módulo por el seno del ángulo con la horizontal. Así, el primer punto fue calcular la órbita terrestre utilizando el Sol como sistema de referencia. Se define el ángulo de la posición de la Tierra respecto al Sol, beta, como la velocidad angular de la órbita por el tiempo. Con este podemos establecer las fórmulas que se busca resolver. Para una rotación completa sabemos que beta vale 360 grados y que el tiempo equivale al periodo, que son 365,25 días. Pasando estos datos al sistema internacional, podemos obtener la velocidad angular de la órbita, que junto con la distancia del centro del Sol al centro de la Tierra permiten resolver las ecuaciones que se habían planteado en función del tiempo. A continuación vemos una tabla de valores, el inicio de la tabla de valores con intervalos de un día y la gráfica del movimiento que realiza en metros. Lo siguiente fue calcular la posición de un punto en la superficie de la Tierra en el ecuador respecto a su centro. Se sitúa un punto en la superficie de la Tierra con latitud y longitud 0. De esta forma se define el ángulo de la posición de la superficie de la Tierra respecto a su centro, gamma, como la velocidad angular de rotación por el tiempo. De esta manera quedarían las fórmulas que se busca resolver. Como sabemos, para una rotación completa, gamma vale 360 grados y el tiempo equivale al periodo, que sabemos también que son 23,93 horas. Con estos datos hallamos la velocidad angular de rotación, que junto con el radio de la Tierra permiten resolver las ecuaciones que se habían planteado en función del tiempo.
De esta manera quedaría la tabla de valores con intervalos de un día, y a su derecha aparece el gráfico del movimiento en metros. Por último, se calcula la posición de un punto de la superficie de la Tierra en el ecuador respecto al Sol. Para esto se emplea una suma de vectores. Ya habíamos calculado la posición del centro de la Tierra respecto al Sol, y también habíamos calculado la posición de un punto de la superficie de la Tierra respecto a su centro. De forma que para calcular la posición de un punto de la superficie de la Tierra respecto al Sol, no hay más que sumar las posiciones previamente obtenidas. Para esto se pueden sumar directamente sus coordenadas. Aquí vemos otra vez una tabla de valores con intervalos de un día y la gráfica del movimiento que se realiza. Aunque en esta gráfica no se aprecia totalmente el movimiento, por lo que se utiliza un intervalo menor con el que se logra apreciar una pequeña ondulación en el movimiento debido a la rotación de la Tierra. La siguiente tarea fue calcular puntos orbitales lunares. Para esto se sigue trabajando de la misma forma, pasando de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. El primer punto fue calcular la órbita utilizando la Tierra como sistema de referencia. La traslación de la Luna se puede medir en meses siderales o en meses sinódicos. La diferencia está en que en un mes sideral es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta completa a la Tierra, mientras que un mes sinódico es ese tiempo más lo que tarda en volver a estar la Luna en la misma posición respecto al Sol. Para este punto se emplean meses siderales, ya que solo interesa respecto de la Tierra. Así, se define el ángulo de la posición de la Luna respecto de la Tierra, lambda, como la velocidad angular de la Luna por el tiempo. Con este se pueden plantear las ecuaciones que se buscan resolver. Para una rotación completa sabemos que lambda valdrá 360 grados y que el tiempo equivale al periodo, que son 27,32 días, como ya habíamos visto, porque es un mes sideral. Con esto podemos obtener la velocidad angular de la Luna, que junto con la distancia del centro de la Tierra al centro de la Luna, permiten resolver las ecuaciones planteadas en función del tiempo. A continuación se observa la tabla de valores para cada intervalo de tiempo y la gráfica del movimiento en metros. Lo siguiente que se calcula es la órbita lunar utilizando el Sol como sistema de referencia. Como veíamos en el primer gráfico, el vector del Sol a la Luna no es más que la suma de los vectores del Sol a la Tierra y de la Tierra a la Luna. De igual manera, podemos sumar sus coordenadas directamente. De forma que quedaría así el comienzo de su tabla de valores con intervalos de un día y la gráfica del movimiento que realiza en metros. En esta gráfica no se observa realmente cómo es el movimiento, por lo que se aplica una escala exagerando el movimiento de la siguiente manera, de forma que vemos en rojo la órbita lunar alrededor de la Tierra y en azul la órbita de la Tierra. Lo siguiente que se calcula es la posición de un punto de la superficie de la Luna en el ecuador respecto a su centro. Se sitúa un punto de la superficie de la Luna con latitud y longitud 0. De esta forma se define el ángulo de la posición de la superficie de la Luna respecto a su centro, sí, como la velocidad angular de la Luna por el tiempo. Y se plantean las ecuaciones que se busca resolver. Para una rotación completa sabemos que sí vale 360 grados y que el tiempo equivale al periodo, que son 27,32 días, ya que para la rotación de la Luna solo pueden emplearse meses siderales. Con esto hallamos la velocidad angular de rotación, que es exactamente la misma que en el punto anterior, ya que se emplea el mismo periodo. Junto con el radio de la Luna podemos resolver las ecuaciones que se habían planteado, en función del tiempo. A continuación se ve la tabla de valores con intervalos de un día y el gráfico del movimiento realizado en metros. Por último se calcula la posición de un punto de la superficie de la Luna en el ecuador respecto al Sol. Para esto se lleva a cabo una suma de vectores y, como ya hemos visto, podemos sumar directamente sus coordenadas. De esta forma quedaría la tabla de valores con intervalos de un día y la gráfica del movimiento que realiza. Aunque en este gráfico no se aprecia realmente cómo es el movimiento, por lo que se vuelve a aplicar una escala para exagerar el movimiento de la siguiente manera. Como vemos, en rojo aparece el movimiento del punto de la superficie de la Luna y en azul aparece el movimiento del punto de la superficie de la Tierra. Tras haber realizado todos los cálculos de los distintos puntos que se han tenido en cuenta, ya podemos pasar a calcular las altitudes respecto de la superficie de la Luna y poder dejar todos los astros perfectamente localizados mediante coordenadas celestes. El primer cálculo es la altitud del Sol respecto de la superficie de la Luna.
Como veíamos en el cuarto gráfico, alfa sub s es el ángulo entre la prolongación del vector del centro de la Luna a la superficie de la Luna y el vector del Sol a la superficie de la Luna. Por lo que la altitud, al ser el ángulo entre la horizontal y el objeto estudiado, nunca superando los 90 grados, será sigma sub s, también dicho 90 grados menos alfa sub s. Se aplican las propiedades del producto escalar para poder hallar alfa sub s en función de las coordenadas, que a su vez están en función del tiempo. A continuación solo habría que restarle a 90 grados alfa sub s para cada valor del tiempo y así obtener sigma sub s en cada valor del tiempo. Aquí observamos la tabla de valores para cada intervalo de tiempo de un día y la gráfica de la altitud del Sol, que como vemos oscila constantemente entre menos 90 grados y 90 grados, donde el Sol sería tan solo visible por encima de 0 grados. Es decir, que esto es uno de los resultados principales que se buscaba obtener y que aunque no se calcula, el azimut siempre valdrá 90 grados o 270 grados, ya que se vería como si avanzase en línea recta. A continuación se calcula la altitud del centro de la Tierra respecto de la superficie de la Luna. Se sigue trabajando de la misma manera para poder obtener alfa ct en función de las coordenadas, que a su vez están en función del tiempo. Con alfa ct podemos restársela a 90 grados y obtener sigma ct para cada valor del tiempo. De esta manera quedaría la tabla de valores con intervalo de un día y la altitud del centro de la Tierra en grados por día. Como vemos, se mantiene constantemente en menos 90 grados. Esto se debe a que es un punto en la Luna de latitud y longitud cero que se encuentra en el nadir, el punto opuesto al cenit, y su valor no varía debido a que la Luna rota y se traslada a la misma velocidad. Se observan también otros casos, como por ejemplo longitud 90 grados, donde vemos que la latitud del centro de la Tierra se mantiene en 0 grados, por lo que sería visible tan solo la mitad de la Tierra que estuviese por encima de ese valor. En longitud 135 grados se vería como la altitud del centro de la Tierra estaría en 45 grados, por lo que sería visible la Tierra entera. Por último, se calcula la altitud de la superficie de la Tierra respecto a la superficie de la Luna. Para esto se vuelve a trabajar de la misma manera para poder obtener alfa sub t en función de las coordenadas que están en función del tiempo. Con alfa sub t podemos obtener sigma sub t para cada valor del tiempo. Se observan los casos anteriores. Para la longitud 90 grados vemos como la altitud de la superficie de la Tierra es igual que en el apartado anterior, pero añadiéndole un valor de más o menos 1 grado, lo que permite observar que el ángulo con el que se observa la Tierra desde la Luna es de 2 grados frente al medio grado con el que se observa la Luna desde la Tierra. También se observa el caso de longitud 135 grados, en el que los valores de la altitud de la superficie de la Tierra oscilan entre 46 grados y 44 grados. Estos serán otros de los resultados principales que se buscaban en el comienzo del trabajo. Y hasta aquí ha llegado la parte importante del trabajo, que era la parte analítica. A continuación, veremos también la simulación 3D llevada a cabo en Unity. Unity se trata de un motor de videojuegos, el cual permite también realizar simulaciones un poco más sencillas como la que ha surgido. La principal tarea fue diseñar los astros, dándoles sus tamaños y sus posiciones relevantes, aplicando una escala. También hubo que utilizar un fondo en el que se emplea una imagen 360 grados de la NASA y atribuir a los astros propiedades como por ejemplo la luminosidad del Sol. Finalmente hubo que diseñar los movimientos de los astros mediante programación en lenguaje C#. Lo primero que se hace es definir los astros como objetos, se definen las velocidades como variables y se crea un vector. Más abajo se desarrollan los movimientos de rotación y traslación de la Luna y los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Es decir, que está creado de tal forma que un segundo de la simulación equivale a un día entero de los movimientos reales, por lo que la Tierra rota 360 grados por segundo, la Luna se traslada en torno a la Tierra cerca de 13 grados por segundo y la Tierra avanza en su órbita con el Sol cerca de 1 grado por segundo. Finalmente, la simulación llevada a cabo quedaría de esta forma. A la derecha aparece también cómo se verían los astros desde otro punto de vista. Como vemos, se inicia desde el punto opuesto al Sol, por lo que apenas aprecia la Tierra, y a medida que incide la luz, se puede apreciar tanto la Tierra como su movimiento de rotación. Por un momento, además, será posible ver el Sol por detrás de la Tierra.
Finalmente, conseguir realizar una simulación de cómo se vería el cielo desde la superficie de la Luna ha sido posible tras una larga labor de cálculo de los distintos puntos que se han tenido en cuenta. También se ha podido calcular las altitudes para distintas situaciones, lo que permite ver una localización de los distintos astros con gran exactitud mediante coordenadas celestes. Por lo que queda demostrado cómo es el cielo de la Luna, tanto de forma analítica, mediante el cálculo realizado, como de forma gráfica a través de la simulación llevada a cabo en Unity. Y esto ha sido todo. Muy bien, Álvaro. Pues muchas gracias por tu presentación y enhorabuena, ¿no?, por el trabajo que has realizado, ¿no? Yo creo que tiene varias virtudes, ¿no?, pero el hecho de saber recoger, ¿no?, digamos, la propuesta, ¿no?, realizada por parte de otros compañeros, ¿no?, que abrieron esa línea de investigación hace años, ¿no? Yo creo que es muy interesante y muy inteligente por tu parte, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por el trabajo realizado y, si os parece, vamos a dar la palabra, ¿no?, a los miembros del tribunal. Podemos arrancar con Alberto Corral, ¿de acuerdo? Y bueno, pues realiza las preguntas que consideres oportunas, ¿no? Os recuerdo que si los que estáis viéndonos, ¿no?, a través de YouTube, si tenéis algún tipo de pregunta, la podéis realizar mientras que los miembros del tribunal intervienen. Me podéis escribir un correo. Repito, mi dirección es javimurillo@esjuangris.com, y una vez que intervengan los miembros del tribunal, yo todas los comentarios, preguntas y aclaraciones que me enviéis a través del correo las transmitiré a Álvaro. Pues hola, muy buenos días. Pues en primer lugar felicitar a Javier Murillo, ¿no? Es su año de estreno como coordinador del Bachillerato de Investigación y agradecerle su trabajo, la búsqueda de todos nosotros, el envío de documentación, pues, su confianza depositada en todos los que formamos parte de los tribunales, ¿no?, en estos proyectos tan fabulosos y enriquecedores. En segundo lugar, felicitar a Gregorio Rosa, ¿no?, por su reconocible, su profesional y apasionada labor tutorial y su implicación en este proyecto que se ve y en todo el programa. Dar la enhorabuena a todos los participantes porque han llegado a este punto que es la CEL. Y bueno, pues felicitar, dar mi profunda enhorabuena a Álvaro Morales, no solo por su exposición, ¿no? Bueno, incluso empezaría por las dificultades, ¿no?, que ha sorteado con gran maestría, ¿no? Ha sido el primer participante, eso conlleva entraña una dificultad añadida, es el que rompe el hielo. La situación tan extraordinaria que estamos viviendo, ¿no?, que pues con esa inquietud de si se iba a celebrar, no iban a tener que defender, cuál iba a ser la vía, los canales de comunicación. Ha jugado un poco también en su beneficio el hecho de no contar con audiencia visible, ¿no? Eso ha permitido pues, esa tranquilidad, ¿no?, que se ha percibido en toda la exposición de hoy, ¿no? La exposición clara refleja la gran labor que hay detrás de un trabajo de investigación. Son muchas horas, son 2 cursos, ¿no? Ha sido metódico, tanto en el trabajo, en la producción de datos, que ahora una de mis preguntas va en esa línea de los datos, que saben todos los que me conocen que es algo que a mí me llama particularmente la atención. El manejo de la tecnología, tanto en la presentación, en la producción del trabajo científico-tecnológico que ha hecho. Así que darte, Álvaro, antes de hacerte unas consultillas, la enhorabuena más profunda, pues porque es una exposición ordenada, muy clara, muy atractiva, muy llamativa para tanto las personas duchas en el tema como no, además muy visual. Es verdad que la visualización de la animación final es muy breve, pero el trabajo que hay detrás es enorme, ¿no? A mí se me plantean 2 cuestiones, es que solo puedo hacer una, voy a intentar que sea una sola pregunta un poquito en una, ¿no? Es verdad que una vez que se plantea el modelo físico, astronómico, matemático, se decide además el software con el que se va a hacer la simulación, se genera una cantidad enorme de datos, ¿no? Es verdad que has puesto parte de las tablas, es verdad que has puesto parte de las gráficas en las que luego se hace, pues las 2 preguntas son estas que están muy relacionadas. ¿Cómo se realizó
cuéntanos un poquito más en detalle el proceso de validación de datos, la revisión de posibles errores que se pudieran dar, tanto por la gran magnitud de datos como la escala. ¿Cómo decidisteis ese cambio de escala que has comentado también para que finalmente la trayectoria tuviese ese ajuste? Porque validar la realidad es muy difícil. Y la segunda cuestión, que es ya de una curiosidad enorme y tiene mucho que ver con esto, es, ¿llegó a existir el planteamiento por vuestra parte en algún momento del proyecto, inicialmente o a lo largo del proceso, o para un futuro, es decir, para continuar un poco en esta línea, el plantear la modelización a partir de trayectorias de órbitas elípticas? Nada, pues reiterar mi enhorabuena y esa es la pregunta, ¿no? Los datos, la validación de datos, el chequeo y la decisión del cambio de escala y la idea de trayectorias elipses, ¿no? Formas geométricas matemáticas, órbitas elípticas. Gracias. Vale, pues gracias primero por las palabras, Alberto. Y retomando con lo de los datos, se planteó hacerlo desde un principio en una tabla de contenidos en Excel con todos los valores y todos los datos, que de hecho no sé si lo puedo mostrar incluso. Tengo aquí, que aquí contiene todos los datos para cada intervalo de tiempo, por lo que hay 365 datos por cada punto calculado. Y vemos aquí un montón de datos que al final no se utilizaron, con las correspondientes gráficas. Y las escalas empleadas finalmente aparecen aquí, aunque ahora mismo no se están utilizando, por eso están todas en 1. Pero se emplearon sobre todo modificando la Luna para poder ver cómo era realmente, ya que comparado con la Tierra no se veía significante. Por último, lo que hablabas de órbitas elípticas, la idea principal del trabajo era realizar órbitas elípticas, pero debido a que solo había año y medio, no fue posible, por lo que hubo que adaptarlo a órbitas circulares y suponer que si sobraba tiempo podríamos llegar a realizar órbitas elípticas. Pero a partir de las bases que ya están sentadas con este trabajo, sí que se podría llegar a realizar con órbitas elípticas. No sé si queda resuelto. Perfectamente, muy bien. Pues reiterar mis felicitaciones y la enhorabuena por todo lo realizado. Gracias. Bueno, Miguel, ¿te parece intervienes tú ahora? Sí. Pues nada, Álvaro, yo lo primero que quería darte es la enhorabuena. La verdad es que has hecho un trabajo espectacular. Estoy seguro de que yo también te ha ayudado cuando ha sido necesario y te ha apoyado cuando ha podido, por supuesto. Así que también la enhorabuena para él y para todo el equipo del Bachillerato de Investigación, que hacéis una labor extraordinaria. Estoy seguro que de estos programas van a salir un montón de investigadores en el futuro, así que creo que plantéis una gran semilla y os animo a que sigáis con ello en el futuro. Y Álvaro, con respecto a tu trabajo, la verdad es que me ha gustado mucho. También me leí la memoria, se la pedí a Goyo y me ha gustado mucho todo el tratamiento de los datos. Tienes dos partes, ¿no? La parte de la geometría, la parte analítica y luego la simulación. Has mostrado la tabla Excel, has mostrado todas las ecuaciones y creo que queda constancia de todo el trabajo que has hecho. Así que, bueno, mi enhorabuena. Ha habido muchas cosas que me han gustado, por ejemplo, como una primera aproximación, las órbitas circulares son, bueno, es la primera aproximación que se utiliza siempre también a nivel profesional para hacernos una idea de cómo son las cosas, así que me ha gustado. Y luego también las gráficas me han parecido muy ilustrativas, sobre todo cuando haces la ampliación de las escalas para ver los movimientos de las órbitas. También tengo que reconocer que has tenido que hacer una labor bibliográfica muy intensa para buscar todo el tema de coordenadas, que es un tema al que, bueno, supongo que habrá sido difícil enfrentarse a las diferencias entre, por ejemplo, las secciones rectas, declinación y las azimut y elevación. Así que, nada, enhorabuena. Quería hacerte una preguntita también en línea con lo que proponía Jesús, y es, para un futuro, ¿habéis planteado si esto podríais adaptarlo, por ejemplo, a algún caso más exótico
por ejemplo, algún sistema binario de estrellas o algo parecido? Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Lo principal que se observa que se podría continuar el trabajo eran principalmente las órbitas elípticas y considerar también, en lugar de considerar los astros esferas, considerar con la forma real que tienen estos, además de salirse ya del ecuador de la Luna y de la Tierra, probar puntos distintos como cualquier longitud, cualquier latitud, etc. Vale. Perfecto, pues nada, muchas gracias, de verdad, enhorabuena. Espero que sigas así, que a pesar de todas las dificultades, esto va todo para todos los estudiantes, os hayáis divertido un poco haciendo todo esto y que sigáis en un futuro en esta línea. Y muchas gracias a todos por invitarme y de verdad enhorabuena a todo el centro. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, Maite, como quieras. Vale. Bueno, lo primero suscribo las palabras, ¿no?, de mis compañeros, de Alberto y de Miguel. Enhorabuena no solo a Álvaro, sino también pues a su tutor, a Goyo, a Javi por coordinar todo y organizarlo, dadas las circunstancias. Y bueno, la verdad es que el resultado, ¿no?, pues ya se ve que es muy bueno, que se está pudiendo realizar el acto prácticamente como si estuviéramos ahí en el salón de actos del instituto, y en ese sentido enhorabuena a los organizadores. Bueno, Álvaro, respecto a tu trabajo, de verdad que, pues la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque, o sea, claro, yo vengo de otro ámbito, ¿no?, de un ámbito más humanístico, la filosofía, y al principio me daba un poco de miedo cuando me propusieron para corregir tu trabajo, porque evidentemente hay una parte de cálculo que yo pues no controlo ni manejo. Pero la verdad es que a pesar, ¿no?, de no comprender esa parte, he entendido muy bien todo el trabajo, ¿no?, en su conjunto. La simulación me ha parecido también pues muy buena. He entendido el proceso, he entendido todo los pasos que has ido siguiendo y lo que querías conseguir. Y en ese sentido, de verdad que enhorabuena. Me parece que es un trabajo de mucho nivel, de mucha complejidad. Ya has explicado, bueno, pues todos los pasos, ¿no?, que has seguido uno a uno, y la verdad es que ahora, o sea, pienso aún más que realmente te ha tenido que llevar mucho trabajo y mucho esfuerzo. En ese sentido, enhorabuena, sobre todo, ¿no?, el poder compaginarlo con la realización del curso normal de segundo de bachillerato. Así que, bueno, pues simplemente eso, que disfrutes el día y que disfrutes bueno, el futuro, ¿no?, al que te pueda llevar realizar trabajos como estos. No sé si te quieres dedicar a la investigación, a la ciencia en el futuro, pero seguro que bueno, que la ciencia gana mucho contigo. Entonces, nada, simplemente una pregunta muy sencilla, ¿vale? Bueno, quizá dos preguntas en una. Me gustaría que me hablaras un poco de las dificultades y obstáculos que has ido encontrando, ¿no?, en el proceso. Tanto de la parte de cálculo, aunque ya se ha comentado el tema de las órbitas, ¿no?, de por qué no pudiste hacer las elípticas, tanto en el cálculo como luego pues en el tema de la simulación, ¿no?, o bueno, si en algún momento te atascaste, si pensabas, ¿no?, que igual no ibas a conseguir lograrlo, o bueno, que me comentes un poco las dificultades del proceso. Y luego la segunda pregunta es si crees que esto se puede aplicar a nivel educativo. O sea, nada, es muy rápido, ¿vale? Pero si crees que realmente esto te puede tener un uso pedagógico, si en las aulas se pueden explicar pues movimientos, ¿no?, movimientos celestes o movimientos de planetas, o aplicándolo a otros modelos, como yo que sé, modelos de la física o de la química, a través de este tipo de programas. Si crees que se le puede dar una utilidad pedagógica en los institutos. Y eso es todo. Uy. Vale, muchas gracias, Maite. ¿Y me puedes repetir la primera pregunta, por favor? Sí, bueno, a ver, si quieres respóndeme esa y nada, o la segunda muy rápida. Las dificultades y obstáculos que has encontrado a lo largo del proceso de investigación. Sí, pues lo principal era desarrollar las fórmulas, porque, claro, o sea, resolver las fórmulas es fácil, pero había que llegar a la conclusión de cómo se iba a llegar a ese punto, qué fórmulas utilizar, plantear
trigonometría, se sabía que iba a ser mediante trigonometría, pero no se sabía cómo iba a ser exactamente. Y luego, sobre todo, cuando se llega a la parte de altitud, ahí ya fue bastante más complicado porque sobre todo tienes que entender qué es la altitud, qué es el azimut, si vas a utilizar esas coordenadas o vas a utilizar declinación recta y ascensión y todo el proceso de cómo se va a llevar a cabo más que resolverlo. Y con la segunda pregunta de si se puede utilizar de forma pedagógica, yo creo que sí. De hecho, ya en España por lo menos no, pero en otros países sí que se estudia astronomía y yo creo que sí que se puede emplear simulaciones y este tipo de programas para enseñar en los institutos. Muy bien, gracias. Yo creo que también, que se puede. Muy bien, bueno, sí, yo creo que se puede y en la medida de lo posible, ¿no? Se va haciendo, ¿no? Y como comentábamos antes, ¿no? O sea, este es un trabajo que recoge, ¿no? Una línea, ¿no? De investigación que ya se ha abierto hace yo creo que ya varias ediciones y parece que sí que es posible, ¿no? Con además unos recursos relativamente asequibles, ¿no? El poder aplicarlo en el aula, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias a todos. No hemos recibido ninguna consulta a través del correo, Álvaro. Así que por mi parte, nada más, reconocer de nuevo, ¿no? el esfuerzo que ha realizado, ¿no? Ya lo han comentado los miembros del tribunal, no solamente por hacer el trabajo, sino también por tener que hacer la defensa, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? Porque, bueno, se comentaba por ahí, ¿no? Que a lo mejor es más sencillo, ¿no? El hacerla a través de esta vía. Yo creo que lo de sentir el calor humano cerca siempre ayuda, ¿no? Y el hacerlo de este modo, pues, le pone un punto de complejidad para vosotros que yo creo que de momento tú, pues, has conseguido superar con bastante solvencia, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte, agradecer también a los 3 miembros del tribunal que han leído el trabajo, que se han encargado de manera laboriosa, ¿no? De repasarlo, hacer sus aportaciones y por mi parte nada más. Álvaro, no sé si quieres añadir alguna otra cuestión. Yo nada, dar las gracias a todos que han hecho esto posible y sobre todo a mi tutor Goyo, que me ha ayudado a lo largo de todo el trabajo. Yo sí, te quería preguntar una cosa, ¿no? Simplemente, ahora viendo todo el recorrido que has hecho, ¿no? Y que ahora ya sí que sí, ¿no? Has acabado no solamente tu trabajo, sino tu presentación, ¿no? No sé, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que más te ha aportado tu participación en el programa de bachillerato de investigación? Más allá de las conclusiones, ¿no? Que hayas podido sacar en tu trabajo, ¿no? A la hora de hacer un balance, ¿cuáles consideras que son las principales aportaciones que te ha podido, o sea, que te han permitido, ¿no? Realizar este trabajo? Sobre todo que podía observar que se pueden demostrar cosas de forma analítica y no solo gráfica, porque yo al final cuando pensaba en este trabajo pensaba simplemente en la simulación y al final la simulación ha sido más bien la parte secundaria. O sea, se puede llegar a demostrar cosas de forma analítica mediante cálculos y mediante coordenadas. Pues eso era algo que al principio del trabajo no tenía del todo claro. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Pues con esto cerramos la primera intervención. Os recuerdo a los miembros del tribunal, ¿no? Que tenéis que enviar al correo, ¿no? Vuestras valoraciones, la plantilla con las valoraciones. Y también me gustaría añadir también, ¿no? Hemos agradecido, ¿no? A todas las personas que están haciendo posible esto. Y también me gustaría agradecer a David, ¿no? El técnico del instituto que lleva peleándose, ¿no? Un par de semanas, ¿no? Con el tema de la emisión en directo, ¿no? Del evento a través de YouTube, ¿no? Y bueno, pues es una labor ahí en la sombra la que la hace, pero fundamental. Bueno, pues nada, de nuevo gracias a todos. Cerramos esta primera intervención y en 5 minutos comenzamos con el segundo trabajo. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. De nuevo, enhorabuena porque hacéis una labor extraordinaria. Gracias a ti, que si no hubiera sido por pioneros como tú, seguro que no continuaba esto, ¿no? Fuiste de los verdaderos valientes, ¿no?
Casi el pionero es Goyo, así que la enhorabuena a él. Así que nada, para lo que necesitéis, ¿vale? Venga, gracias. Enhorabuena, hasta luego. Buenos días a todos, los que os incorporáis ahora y los que nos venís siguiendo ya desde hace un rato, pues ya sabéis que vamos a contar, ¿no?, con la presentación del segundo trabajo de la mañana, ¿no? Es un trabajo muy especial, yo creo que no me equivoco, ¿no? Digo que es el primer trabajo que se presenta específicamente del área de música, y lo ha elaborado Diego Castillo, que es un alumno de segundo de bachillerato, bajo la tutela, ¿no?, con la tutorización de Pablo Marcos, que es uno de los profesores de música del instituto. El título del trabajo es la evolución en la composición de la percusión, y en este caso contamos con 3 miembros en el tribunal. Ana Castro, que es la otra profesora de música que tenemos en el instituto, Marianela, que es la orientadora y que también nos puede aportar su punto de vista profesional, ¿no?, diría, sobre la música. Y en este caso, pues contamos con un invitado externo también muy especial, ¿no? Chus Jordá es profesor de Historia de la UNED. Y, bueno, pues esto ya por sí mismo, ¿no?, justificaría que estuviera aquí, pero digamos que la figura de Chus Jordá es muy importante, ¿no?, para comprender lo que es la inclusión de la investigación en secundaria, ¿no? Os hablaba en el trabajo anterior del certamen de jóvenes investigadores, y Chus Jordá, pues, ha sido durante más de una década el director de este certamen, ¿no? Os comentaba antes que es un certamen en el que se potencia la investigación en la etapa de secundaria, y, digamos, es un certamen a nivel nacional promovido por INJUVE, el Ministerio de Educación, y del que además salen los representantes para después los certámenes europeos, ¿no? Entonces, él ha sido el encargado de, por una parte, dirigir este proceso a nivel nacional y después encargarse, ¿no?, de coordinar la delegación española en estos certámenes europeos, ¿no? Así que le agradezco, ¿no?, especialmente el hecho de que esté participando hoy aquí con nosotros. Además, yo creo que es una suerte, ¿no?, que Diego pueda contar con él en el tribunal, porque, como os podéis imaginar, pues ha estado en contacto directo, ¿no?, con infinidad de trabajos, ¿no?, desde que empezó con esta labor, como os digo, hace más de una década, ¿no? Entonces, bueno, agradecer, ¿no?, a todas las personas, ¿no?, que hacen posible esto, ¿no? En primer lugar, por supuesto, a Diego, ¿no?, que es el protagonista de este trabajo, pero también a su tutor, ¿no?, por la labor que ha realizado, a los miembros del tribunal por haber corregido su trabajo, y seguro que, bueno, pues por estar aquí, ¿no?, y hacernos aportaciones muy válidas. A toda la gente que le ha apoyado, ¿no?, porque detrás de un trabajo de investigación hay muchas personas que de una u otra manera acaban colaborando, y, por supuesto, pues a todos los profesores que de algún modo, pues, hace posible, ¿no?, que estemos aquí realizando este evento, ¿no? Os recuerdo que lo que vamos a hacer es abrir el acto de defensa, ¿no?, con la presentación por parte de Diego, que además ya os adelanto que va a ser una presentación muy singular, ¿no?, con sorpresa incluida. Dejaremos que durante unos 20 minutos aproximadamente nos realice su presentación, y a partir de ahí daremos la palabra a los miembros del tribunal. Yo creo que lo más ágil es que le hagáis los comentarios pertinentes, las preguntas que consideréis, y que él las vaya respondiendo, digamos, una a una, ¿vale?, para que no se acumulen, que quizá eso pueda dificultar posteriormente su respuesta. Os recuerdo también que aquellas personas que nos estáis siguiendo a través de YouTube, podéis también realizar las preguntas que consideréis oportunas a Diego. En este caso me las tendríais que enviar al correo, que paso a recordar una vez que acabe Diego con su presentación. Entonces, bueno, por mi parte nada más. Darle suerte a Diego, que seguro que lo hace muy bien,
y os dejo con su presentación. Os voy a pedir a los miembros del tribunal que desactivéis micro y cámara durante la presentación de Diego y una vez que acabe con su presentación, volvemos a activar las cámaras y los micros, ¿vale? Para que podamos interactuar con él. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Diego Castillo y hoy os voy a hablar un poco sobre mi trabajo de investigación que trata sobre la evolución de la composición de la percusión. Primero, vamos a hablar un poco sobre los planteamientos y el objetivo del trabajo, algunos conceptos teóricos que se han requerido para la realización del trabajo, el análisis realizado de las obras para el trabajo y las conclusiones finales. Primero, el porqué de este trabajo. Uno de los objetivos principales del